Hola, les habla Silvia Mármori en nombre de la Agrupación Histórico-Cultural Pueblo Quilmes. El 14 de agosto realizamos una charla Zoom para hablar de algunos momentos de la identidad quilmeña, cómo lo sentíamos. Las intervenciones de Rodolfo Cabral y la mía tuvieron problemas técnicos, así que las volvimos a grabar y después sí, ya sigue el Zoom de ese día, con Víctor Gullota, con Jorge Márquez y la interesante charla que se desarrolló después, que no fue la habitual lectura de preguntas y las respuestas, sino un interesante cambio de ideas y opiniones. Ahora los dejo con Rodolfo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, a compartir esta historia que nos muestra cómo el actual municipio, distrito de Quilmes, fue variando su superficie hasta llegar a las dimensiones actuales. Acá tenemos, recordamos primero la primera fundación de Buenos Aires, 1536, la segunda fundación, 1580, y lo que es actualmente una gran cantidad de distritos bonaerenses, se llamaba el Pago de la Magdalena. Las actas del Cabildo de Quilmes recién menciona el Pago de la Magdalena en 1611. Un poco después, en 1666, se asienta la reducción de los indios quilmes y acalianos, que son condenados al destierro y a caminar unos 1600 kilómetros hasta un lugar bajo y húmedo, que es actualmente el centro de Quilmes, en lo que era una suerte de estancia de Pedro Quirós, pero que fue donado por la familia Sil. Acá vemos en el plano los actuales municipios que comprendía ese Pago de la Magdalena. Muy bien, años después se crea el curato, el Cabildo crea el curato del Pago de la Magdalena, un distrito eclesiástico. En 1776 se crea el Virreinato de Río de la Plata, que nos separamos de Perú. En 1780, para una mejora administrativa, se divide el Pago de la Magdalena en 3 curatos más. El de Quilmes, con aproximadamente 830 kilómetros cuadrados, el de San Vicente y el de la Magdalena o de la isla, propiamente dicho. Acá tenemos otro mapa del Pago de la Magdalena, el primitivo, donde vemos la reducción, acá en la flechita, de los indios quilmes y acalianos. Podemos seguir y hablar muchísimo de las cosas que pasaron, las 2 invasiones inglesas en las costas de Quilmes, las batallas navales que tuvimos, los 3 enfrentamientos en la Guerra de Brasil, en la zona de Quilmes, pero eso lo veremos más adelante. Hablamos de la primera división administrativa de aquel curato de Quilmes, que pasó después de la caída de Rosas. ¿Qué pasó acá? Se unieron el Imperio del Brasil, enemigo acérrimo de Rosas, los liberales de Uruguay y los liberales de Argentina, con una parte de los federales conducidos por Urquiza. Realizan con la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1856, provoca el destierro de Rosas y un cambio importante administrativo y político. Entonces, en marzo de ese año y en abril se empieza la primera separación de Quilmes. Justamente el 7 de abril de 1852 se separa por la línea actual, que es ahora Avellaneda, pero en aquel momento se llamaba Barraca hacia el sur y era mucho más grande. El primer teniente alcalde era el previo a la división, Martín de la Serna,
y de a poquito se van gestando los diferentes partidos. En el año 1904, Barracas al Sur se convierte en nuestro conocido Nicolás Avellaneda. La siguiente división, en este caso de Barracas al Sur, es de Lomas de Zamora. Ya está en proyecto el ferrocarril, que va a estar inaugurado, el ferrocarril del sur, que va a estar inaugurado en 1864, pero ya había inversiones inmobiliarias, diríamos ahora, y el 4 de septiembre del 61, el partido o el distrito de Lomas de Zamora es creado, siendo su cabecera el pueblo de La Paz. Acá lo vemos cambiando y el norte un poco hacia arriba. Fíjense en cómo se va el pueblo creándose a partir del ferrocarril. La siguiente administración municipal a crearse es creada después de la Guerra del Paraguay. Recordemos que fue en marzo de 1970. Los soldados empiezan a venir fin de año, principio del 71. Otra vez, el Imperio del Brasil, los liberales de Uruguay, los liberales de Argentina, destruimos una república que era potencia en su momento, con acerías, ferrocarril propio e ingenieros propios, a la orden del mariscal Francisco Solano López. Cuando vuelven los soldados de esa guerra genocida, vinieron no solamente con palabras, vino el che, guaraní, y vino el vos, el vosé brasilero, y trajeron también la fiebre amarilla y el cólera. Las familias pudientes de la zona de San Telmo se mudaron, se trasladan hacia la zona nueva de Belgrano, el Palermo de aquel momento también, y para la zona sur se crearon varios pueblos, entre ellos Almirante Brown. Adrogué solicita que los fondos de Quilmes, acá vemos el arroyo Las Piedras y la parte posterior del pueblo de Quilmes, para la creación del partido de Almirante Brown, en honor a nuestro primer almirante. Y el pueblo cabecera, Adrogué, como el fundador del partido. Muy bien, Quilmes se mantiene hasta, se puede decir, unido hasta 1891. En ese año el pueblo de San Juan, de la familia Contreras, donde el pueblo fue designado por esta familia, y a su vez era muy común nombrarla la Casa de Teja, que era actualmente una casa que estaba ubicada en la plaza, enfrente de la Plaza San Martín de Florencio Varela, pegada a la municipalidad y enfrente de la Escuela 1. Muy bien. Diferentes fuerzas solicitaron la creación del partido, separándolo de Quilmes, y en esta parte que estamos viendo, dice Gobernador Costa, una localidad de Florencio Varela es Gobernador Costa. ¿Quién era este señor, aparte de ser propietario? Era de Quilmes originalmente, y en esa fecha era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y movió seguramente todos los hilos para la, se puede decir, creación de este municipio. O sea que tuvo algún contenido quizás otra vez inmobiliario, ya había pasado el ferrocarril, 1884, acá vemos cómo el pueblo está pegado a la vía, y lo que vemos acá es el pueblo original. Pero acá hay una partecita, que vamos a ver en la siguiente. Fíjense que hay una parte rosa. Esta parte, acá vemos el pueblo de Florencio Varela. Toda esta línea, todos los pueblos de esa línea ferroviaria tenían nombre de escritores. Mármol, Juan María Gutiérrez, Florencio Varela, y todos orientados políticamente en ese sentido, eran unitarios o
lo que eran en su momento liberales. Así que se crea el pueblo de Florencio Varela, 1873, pero como era chico, era pocas la superficie, en 1910, para el centenario, se le adjudica toda esta zona que está en el plano rosa, sacándolo de Quilmes, que era toda la zona rosa, amarilla y roja, pero que hubiera pertenecido seguramente a Berazategui. Bueno, entonces, permanece Quilmes, la zona roja, la zona amarilla, de 1910 hasta 1960. Podemos recordar algo que ya no estaría en esta zona, pero en 1944 se separa una parte de Avellaneda y una parte de Lomas de Zamora con un nuevo partido, llamado 4 de junio. Recordemos que era el gobierno peronista en 1948, y luego del golpe de Estado de Perón, recibe el nombre de Lanús. Bueno, volvamos a 1960. Si bien las gestiones de la autonomía de Berazategui comenzaron en el 48, después de este golpe de Estado mencionado, 55, se enfría bastante. Pero resurge con mucha fuerza en 1958, en el gobierno de Frondizi. Decían las malas lenguas que posiblemente el nombre destinado al municipio de Berazategui era en esos años 48, 50, era el nombre de 17 de octubre. En algunos comentarios, en algunas publicaciones aparece. Así que en el año 60, casi fin de año, el 4 de noviembre, el gobernador Oscar Allende, de la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, firma el decreto que nombra ciudad a Berazategui y municipio al partido, separándose y quedando Quilmes con una superficie de aproximadamente 125 kilómetros, actualmente tiene más de 600.000 habitantes, tiene unos 15 kilómetros de costa, con los municipios de Don Bosco, Bernal, Quilmes, Espeleta, Villa de la Florida y San Francisco Solano. Espeleta, Quilmes y Bernal, con una parte oeste separada por Dardo Rocha. Más adelante hablaremos de las localidades, como de su patrimonio o de rutas, y de diferentes temas que hacen a la importancia de Quilmes. Bueno, muchísimas gracias por escuchar y seguiremos ahora con el trabajo de Silvia Mármore. Muchas gracias. Les voy a hablar de Don Bosco, de 3 proyectos que fueron emblemáticos para su época. Se les dio inicio entre 1946 y 1950. Uno no llegó a realizarse, fue la estación de micros de media y larga distancia, que años más tarde se construyó en Retiro. Iba a estar ubicada al lado del acceso sudeste, del actual acceso sudeste, del lado de Don Bosco. Se realizaron los planos, había una maqueta que estuvo un tiempo en la municipalidad de Quilmes exhibida, y luego estuvo en el comedor de la casa de la familia Mateos. Muchos vecinos la vieron. Se había comenzado a trabajar en los terraplenes también, porque era un desarrollo acompañado por vías, era parte de un plan de vías de acceso. El acceso sudeste, iba a estar el acceso sudeste, una extensión al acceso sudoeste, a Remedios de Escalada, conectado a Puente de la Noria, de ahí a la General Paz. Había otra conexión con la avenida Hipólito Yrigoyen y la ruta 210 por Bransen, otra ruta La Plata. Después de Capital, a través del puente de Avellaneda y la estación de micros, iba a tomar el camino a Mar del Plata. El golpe de 1955 puso fin al proyecto. Quedaron puentes y terraplenes abandonados hasta que se realizó, pero muchos años más tarde, el acceso sudeste. Los otros 2 proyectos sí pudieron realizarse. El primero de estos 2 proyectos que sí se pudieron realizar fue la construcción de un enorme hospital.
que tenía una característica especial porque era una nueva forma de coparticipación que se había utilizado. Coparticipaban los trabajadores, las industrias y el Estado. Los trabajadores aseguraban el funcionamiento del hospital, era el aporte de 19.000 afiliados al sindicato del vidrio. Había 214 industrias, establecimientos industriales, que también iban a pagar una cuota, y el Estado que lo construía y lo iba a administrar en forma conjunta con sindicato, trabajadores y las industrias. Funciona todavía en un amplio terreno, como ven, que está sobre Ayacucho, con la entrada por la calle Formosa, entre Misiones y Chaco. Eran 32.000 metros cuadrados. La superficie cubierta era de casi 6.000 metros. Y tenía, bueno, varios pisos. Y un dato que en tiempos de pandemia lo vemos con otros ojos, ¿no? Tenía 200 camas. 200 camas. En la planta baja estaban los consultorios externos, los laboratorios, las dependencias de administración. Después, la hospitalización de los pacientes está en 2 pisos separados. En un piso los hombres, 100 camas, y en otro piso mujeres y niños, 100 camas también. Hubo bastantes demoras en la apertura de este hospital. Estos son títulos del diario Crónica de Bernal, las fechas de cada ejemplar. Como vemos, bueno, se iba a inaugurar en el 50, como se demoró la construcción, acá dice que va a ser entregado, finalmente se entrega, sí, en octubre del 50, al sindicato. Se demora un año más en dar una fecha de inauguración, y ahí ya hay demoras extras que tienen que ver con la enfermedad de Evita. Finalmente el 9 de febrero, el diario anuncia que se va a habilitar la clínica del vidrio. Queda inaugurado en el diario del 16 de febrero, nos dice que quedó inaugurado finalmente el sanatorio del vidrio, y que la inauguración oficial va a ser en junio, el 11 de junio del año siguiente. Pero bueno, ya la enfermedad de Evita prolonga esa inauguración indefinidamente. Hay un detalle significativo que da cuenta de la magnitud y de la modernidad del policlínico, y es que Evita acude al policlínico y ahí se da la primera bomba de cobalto. El tercer establecimiento emblemático de Don Bosco fue la primera escuela fábrica. Acá, la primera escuela fábrica de la provincia de Buenos Aires, en instalaciones de la textil Lana Rayón, que estaba ubicada en Montevideo y Belgrano. Acá lo que se ve en una foto que nos dio Norma Brusco, la hija de esta señora que está acá, Juanita, que fue trabajadora de Lana Rayón y fue profesora de la escuela fábrica. Acá están en el patio de la fábrica, todos trabajadores de la fábrica. Digo que fue la primera. El boletín oficial de la creación de escuelas fábricas se publica el 4 de octubre de 1949. 16 días después ya se expropia Lana Rayón. En Quilmes había muchas industrias textiles. Entonces esta escuela fábrica se destina, se expropia una textil para dar capacitación en ese rubro. La mayoría cuando se expropia con telares, con todas las maquinarias, a los efectos de enseñar a los alumnos. Y también la mayoría de los profesores de la narración eran trabajadores de la fábrica para capacitar a los alumnos. La escuela, acá están, varios de estos eran trabajadores, la escuela estaba a cargo de un director,
Balsan Giacomo, que también era director de la escuela y también de la producción, porque se seguían produciendo telas como para la venta, no solo para que aprendieran los alumnos. El director articulaba y se fabricaban gabardinas que iban al Ministerio de Educación, se fabricaba franela que iba destinada a las Fuerzas Armadas y otro tipo de telas, no solo esas, sargas, telas muy delicadas. La primera promoción esta es una foto del año 50 que nos dio nuestro amigo Saúl Rossi. Los títulos eran experto textil y técnico textil. Se cursaban estudios de 2 y 3 años respectivamente. Había un micro, para que pudieran concurrir los alumnos de bajos recursos, había un micro que los iba a buscar, llegaba hasta Gerli y hasta La Plata ese micro y los llevaba a la escuela. En la escuela funcionaba un comedor, que era para alumnos y profesores. Tenían desayuno, almuerzo y merienda, gratuito. Los alumnos recibían un sueldo, se les depositaba en una libreta de ahorro para que pudieran costear los gastos de esta educación, pero también a principio de año recibían un uniforme completo, útiles, herramientas. Tenemos una foto del año 52, ya más concurrida la escuela. En el verano, como en colonia de vacaciones, concurrían alumnos y profesores a Necochea. Esta foto, como la anterior de la fábrica con los profesores y alumnos, nos la dio Cecilia Gora. Algo para destacar, los alumnos que egresaban de esta escuela tenían trabajo asegurado. Por solo mencionar 2 textiles cercanas, la Fabril Financiera y la Bernalesa. Es un desfile del 25 de mayo del año 53, también de Cecilia Gora. Después del golpe del 55, la escuela fábrica, con varios recortes y cambio de nombre. El cambio de nombre, yo no les dije que la escuela fábrica se llamaba Juan Domingo Perón. Se le cambia el nombre a Paula Albarracín de Sarmiento y sigue funcionando con recortes, como les conté. Y en el año 61 se crea una Secretaría de Escuelas Técnicas. Entonces, a partir de ahí, se empieza a denominar Escuela Técnica Industrial número 1. Se agregan carreras y, como ven, se reequipan. La carrera de químico y de mecánico, se consiguen tornos. Los primeros títulos eran mecánico, técnico químico, y en el año 67 se agrega la carrera de técnico en electrónica. Entonces, ya ahí está, a fines de los 60, esta escuela fábrica devenida escuela industrial comienza a ser conocida por su infraestructura y con mucho cariño por el nombre del Chaparral. Pasan los años, la escuela crece y a fines de los 90 se muda a las instalaciones, ironía, de la Fabril Financiera, textil donde muchos de los alumnos habían trabajado y que había quebrado. El mail que ven abajo es un proyecto de mantener la historia de la fábrica, de la escuela fábrica y del antiguo Chaparral. Si conocen a algún vecino, tienen algún pariente, amigo, alguien que pueda aportar más datos o fotos de ese periodo, por favor escriban o contáctenos a Pueblo Quilmes. Se los vamos a agradecer mucho. Así que bueno, a Don Bosco, este simpático pueblito, como dice literal y paternalmente un periódico local de la época, tuvo sin embargo 3 proyectos muy, muy emblemáticos para su época. Bueno, les agradezco. Ahora les paso con Víctor, que va a hablar de un pueblo, el pueblo, como él dice, el pueblo más nuevo en uno de los partidos más viejos de la provincia. Víctor Bullot.
habitantes de la localidad cercana de Almirante Brown y de otras cruzando el Arroyo de las Piedras, en fin. Pero esa es aproximadamente la cantidad de habitantes de Solano. 42.000 habitantes, de los cuales aproximadamente, tomando una familia seminumerosa de 1 a 5 personas, 10.000 personas en esa época se trasladaban a sus distintos lugares de trabajo. Fines del 60, comienzos del 70, era una cosa muy particular ver en la estación de San Francisco Solano colas y colas de que estaban fundamentalmente en Avellaneda, en el puerto de Buenos Aires y sus alrededores. Y también en menor medida en localidades cercanas como Claypole, Rafael Calzada, el resto de Almirante Brown, algo en Quilmes. Esa cantidad de gente era extraordinaria verla entre las 3:30, 4 menos cuarto de la mañana, hasta las 6:30 aproximadamente, llenar colectivos y colectivos en colas que podían tener una longitud de 2 cuadras y media, y se llenaban, y esta gente, esta población trabajadora, volvía a la tarde-noche, de manera tal que Solano en este momento de la época histórica estaba conformado por una gran masa de trabajadores y constituía un eslabón más de los llamados dormitorios obreros de algunas otras localidades del segundo cordón industrial que rodeaba a Buenos Aires. Por eso tenemos dos fenómenos particulares en el Solano de esta parte de la localidad de Quilmes. Una es la gran cantidad de medios de locomoción colectivos y el ferrocarril provincial que todavía funcionaba. Y por el otro lado, la composición social de la gente que constituía, que era gente no especializada, mano de obra directa, y que se trasladaba a trabajar casi durante todo el día, constituyendo eso específico que en varios lados se daba en llamar dormitorio obrero. El Solano de aquel entonces estaba constituido por una gran cantidad de migrantes del interior del país, inmigrantes de países limítrofes e inmigrantes que venían escapados de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, del noroeste, del NOA y del NEA argentino, paraguayos, bolivianos, italianos, españoles, rusos, polacos, que conformó una masa muy particular, muy solidaria, muy unida entre sí, aún de sus distintos orígenes, y que le da una característica muy particular, una masa trabajadora compuesta por este crisol. Por supuesto, Solano se convirtió en una localidad dinámica, intensa, y que a veces le costó a cierta parte de Quilmes, sobre todo a la zona céntrica, asimilarla y aceptarla. Pero constituía un gran dinamismo y una gran capacidad de consumo que le dio a la burguesía creciente de Quilmes su capacidad de crecimiento también. Ahora, Solano, a partir de 1973, 1976, cuando se da el golpe cívico-militar, la famosa dictadura de Vilela, y que fue continuada, y su famoso ministro de Economía, Martínez de Oz, sufrió enormemente, como lo sufrió todo el país, la desindustrialización creciente. El ferrocarril desapareció, las industrias a las cuales los trabajadores iban dejaron de producir, y en Solano se empieza a ver un fenómeno muy característico, que es de ese dormitorio obrero, de esa cantidad de gente que viajaba, que yo lo viví, mi padre lo vivió, pasó a verse en las esquinas
cantidades y cantidades de hombres en las esquinas hablando durante el día, y las mujeres saliendo a trabajar para mantener con lo que se pudiera a la familia. Esto repercutió, por supuesto, en la estructura de la familia, en la estructura social, y a Solano todavía ese cambio le cuesta mucho recuperarlo y asimilarlo. Pero su crecimiento es constante, ha comenzado a tener servicios de todo tipo. El viejo campo que era, con el cual comenzó, se va transformando cada vez más en una ciudad populosa, aún con estas contradicciones que creo yo aparecen a partir de 1976, porque venía como un pueblo realmente desarrollado, y esa situación le produjo un corte que creo yo repercutió también en toda la localidad de Quilmes. Bueno, quería referirme a ese momento particular de una de las localidades más jóvenes del partido de Quilmes. Así que aquí está, quedarán las preguntas para después, le doy la posta al amigo Jorge Márquez. Bueno, gracias. Hola a todos y todas. Discúlpame, Jorge, un Sí. segundo que te interrumpo. Quedan 2 minutos. Nos volvemos a conectar con el mismo link. Quería decir. Cuando se corte, todos los presentes pueden volverse a conectar, porque dura 40 minutos la sesión, pero queda abierta la otra etapa con 40 minutos más, así que apenas desaparezca la imagen, los esperamos a todos, ¿no? Bueno, listo, Jorge, disculpa. Sí, no, más o menos introducirnos, la idea era hablar de manera cortita sobre resistencias populares frente a justamente a lo que planteaba recién el Tano, tema de dictadura. Yo pensé en los 80, para salir un poco yo por lo general de la resistencia peronista, o de resistencia guerrillera frente a militantes frente a cuestiones dictatoriales, y la idea era plantear las resistencias vecinales en los 80 a partir de determinadas políticas impositivas, económicas, en el partido particularmente de Quilmes, pero que se observan en el conurbano, ¿no? Quienes recuerdan esa época, una época de extrema pobreza, de cierres de esto que decía Altano, todo lo contrario, cierre de empresas, cierre de industrias, el salario comparativamente estaba a los niveles del año 35, y frente a eso hay que recordar que los militares habían reformado, si bien era un gobierno de facto, las leyes, la ley orgánica municipal, de manera que le había dado a los interventores de facto, no eran intendentes, eran interventores de facto, no los había elegido la gente, pero bueno, ellos lo llamaban intendentes, más potestades en términos económicos y políticas. Por ejemplo, una de las potestades que tenían era la posibilidad de comprar directo sin licitación. Eso generó un escándalo en varios municipios del conurbano, entre ellos Lanús, bueno, incluso Quilmes, Lomas, Participación Popular. El gobierno de facto sube las tasas el 70%, en el caso en ese momento el secretario de Hacienda se llamaba de Pico Suárez, y entonces va a pasar un fenómeno que es el de los vecinazos, es decir, los vecinos que muchas veces frente al golpe militar o a la dictadura, habían mantenido una actitud pasiva, refugiados muchas veces en el trabajo de las sociedades de fomento, buscando mejoras para el barrio, van a empezar a tener una actitud combativa. Hay que decir también que había muchos militantes que estaban trabajando obviamente en la sociedad de fomento, como forma de, bueno, seguir contribuyendo popularmente a las mejoras del barrio. Eso por un lado. Los vecinazos van a ser un fenómeno de resistencia vecinal, popular, de entidades que en otro momento acompañaron a gobiernos dictatoriales. Eso hay que decirlo también. Los gobiernos dictatoriales tenían a lo largo de los años una imagen corporativa o feudal, que de alguna manera querían eliminar los consejos deliberantes, y pensaban muchas veces en reemplazar ese apoyo legislativo a través de los consejos de la comunidad, que eran grupos de sociedades, de ONGs barriales, que, digamos, mediatizaban esa relación entre el dictador local y el pueblo.
decirlo de alguna manera. Eso por un lado. Entonces, tener en cuenta los vecinazos como una vuelta frente a la búsqueda de los militares en ese momento de conciliar, ¿no? Porque había una idea de conciliar, supuestamente de cooptar sectores de la población para tener una masa crítica que lo siguiera apoyando. Estamos hablando de un periodo que va del 80 al 82, que después del 82 se va a hacer insostenible, después de la derrota de Galtieri con sus internas. Pero también acá hay un tema que tiene relación con lo que dice Víctor, y es el tema de que también las transformaciones sociales de Quilmes, en términos de toma de tierra, si bien se dan por una cuestión de las comunidades eclesiales de base, se dan por la expulsión de muchas ciudadanos y ciudadanas de la capital, a partir de la indexación de los alquileres. Ahora, esa expulsión no es una expulsión pacífica, en muchos casos hay gente que la sacaron por las armas, digamos. Hay una corrida de las personas, hay una idea de ocultamiento de la pobreza, que fue expreso. En el caso del Monte, el Monte había un proyecto de hacerlo desaparecer como barrio, ¿no? Entonces acá cierro con esto, relacionado con esta búsqueda ya al final de la dictadura, más allá de las barbaridades que todos conocemos que hicieron, digo, en términos de decisiones políticas, seguían a contrapelo de los vecinos, los vecinazos van a ser una forma muy clara de oposición, van a tener envergadura, que se va a perder después de la guerra, porque ya ahí aparecía la multipartidaria, ya había un cambio de clima que era obvio. Recordemos que en el 81, en diciembre, habían estado las madres de Plaza de Mayo ayunando en la Catedral de Quilmes, había estado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya denunciando lo que pasaba, ya las cosas no se podían ocultar, ya nadie podía decir que no sabía lo que estaba pasando. Sobre el 82 hay un grupo de militantes radicales que en un homenaje descubren tierra removida, y posteriormente va a dar lugar a una investigación, que son los fusilados, los camiones que llevaban fusilados, llevaban detenidos para fusilar en el cementerio, que eso está comprobado en el juicio de Nunca Más, y etc. Con respecto que no es una cuestión menor, ¿no? Obviamente. Con respecto a lo que decía Víctor, las comunidades eclesiales de base, y en especial en Solano, a través del cura Berardo, empiezan a organizar una serie de tomas de tierras ante esta situación de total angustia que Nova combatía a través con marchas, ¿no? Apoyaba con marchas, Farinella apoyaba con marchas, cura Tedeschi, antes que lo matara la AAA, en Itatí también apoyaba socialmente, y se van a producir las tomas de los barrios San Martín, el Tala, organizadas digamos, ahí sí por una, vamos a decir, una iglesia de base que tenía ya una idea discordante de lo que era la iglesia, un sector de la iglesia que había apoyado la dictadura, ¿no? Y eso también tiene que ver con la modificación de ese Solano, yo no diría tradicional, pero previo a los 70, al golpe, ¿no? Recordemos también que los militares fogonearon, estimularon a través de algunas entidades la autonomía de Solano. Eso también hay que recordarlo. No hay que, en ese sentido, no hay que olvidarlo. Después lo podemos discutir por qué, yo tengo mi teoría, pero bueno, me parece que no me quiero exceder. Nada, agradecerles, que no quede así en el aire, pero bueno, son muchos datos y la idea era que charlemos todos un poco. Así que nada, eso. Espero que haya quedado claro, porque muchas cosas en pocos minutos, pero bueno, la verdad que les agradezco que nos... algo de esto que está escuchando. Raimundo. Hay pregunta, me parece, Silvia, ¿no? Sí. No, Rodolfo se autopregunta. Pregunta si hay preguntas, Rodolfo. Pregunto. Gracias, Mirta dice muy claro todo, pero... pueden activar los micrófonos, alguno, no solo preguntar, si quiere hacer algún comentario, alguna
sobre lo que hablábamos y sobre alguna otra cosa. Hola. De Quilmes. Sí. Bueno, yo soy de zona norte, pero me apasiona todo lo que sea la historia argentina. Soy escritora, conozco a Rodolfo, no sé si se acuerda de mí, de San Isidro, bueno. No, que me encanta conocer las historias de los barrios y bueno, y todo, ¿no? Todo se basa en el sacrificio y las herencias que nos dejaron los inmigrantes, que la mayoría somos descendientes de ellos. Y bueno, la verdad que me encanta todo lo que estoy escuchando, estoy apuntando, no me dan las manos, pero bueno, eso es mi pequeña contribución. ¿Puedes un comentario? Quería decir que lo que dijo el señor Guyota, creo que es, ¿puede ser? De Solano. Sí. Que yo no soy parte, no soy parte, yo viví la historia de Solano. Eso que me está contando usted, Lo sé. Mi padre fue fundador del Halcón. Sí, Y cuando el Halcón entró a Solano, yo entré con el segundo coche y era el desierto de Yara, no sé, era una cosa que no, nada. Nosotros teníamos 4 lotes frente a la estación que nos regaló Solano, no, mejor dicho, el rematador, para que, por haber entrado. Y bueno, cuando cargábamos la fila, cuando ya después tenía unos años más, porque cuando yo entré tenía 14, 15 años, fue en el 54, creo, por ahí, 55, no me acuerdo. Pero cuando yo trabajaba en el colectivo, que yo tenía 60 y pico, en el año 60 y pico, la escuela había de 2 cuadras por la estación para largo, y llenábamos el colectivo en la parada. Yo he llegado a vender 64 boletos directos a Constitución en ese momento ahí. Los coches eran más chicos, pero 64 pasajeros había que meterlos, ¿no? Era una sardina, era. Claro. Era impresionante. Y nadie más podía subir. No, yo me iba directo a Constitución, llegaba en 20 minutos a la Constitución. Bueno. Quería hacer ese comentario. ¿Alguna? Sí, Me parece contestar excelente. a Mirta, que preguntó, el nombre de la textil era Lana Rayón, Mirta. Los dueños se escribe así, tal cual. Lana Rayón, sí. Perfecto, gracias. Los dueños eran Albersoni y Gritti. Albersoni después va a Paraguay, que tenía familia y unas textiles enormes. Y esos eran los dueños. Más o menos calculamos, no tengo la fecha fija que se instaló la textilesa, pero hay una noticia en un diario local que dice, del año 32 que dice que se va a instalar. Albersoni ya venía de otra textil, y en un mapa aéreo del año 35 que Alejandro llevó, que le agradezco, ahí se ve la fábrica ya en la esquina, así que era bastante. Perfecto. Gracias, y muy buenas las fotos. Felicitaciones a todos. Yo le mandé un mensaje, pero ya que está abierto el micrófono, aprovecho y consulto. Más que consulta, le voy a pedir la opinión. ¿Qué piensan ustedes? Que yo no conocía completo el proyecto de la estación, sí conocía lo del acceso sudeste uniendo el Puente de la Noria con toda la zona nuestra, ¿no? Pero ¿qué piensan ustedes cómo se hubiera desarrollado? ¿Qué piensan ustedes? Si no fue, a mí me parece realmente fue, no catástrofe, sería demasiado llamarlo así, pero fue una pena muy grande, muy lamentable que el proyecto quedara completamente interrumpido, ¿no? Hubiera sido un desarrollo con mucho mayor para esa zona, no solo nuestro partido, sino también obviamente para los partidos del sudoeste, ¿no? No sé si ustedes tienen la misma opinión. Y después quería saber si alguno sabía, porque en algún momento alguien comentó, o yo lo leí por algún lado, que ese proyecto de acceso al sudeste hubiera significado también la ampliación de la capital federal hasta ahí. O sea, que Avellaneda hubiera sido parte de la federal, o sea, hubiera quedado federalizada, lo mismo parte de Lanús, digamos. Cosa que me parece que no es así, pero quizá alguno de ustedes me pueda desasnar. Yo estuve buscando, porque le había leído eso también, pero no hay escuché que se decía, pero no encontré ningún dato real que dijera, no, en realidad se decide, no encontré nada. Pero lo que vos decías primero de Don Bosco hubiera cambiado, no solo hubiera cambiado todo el sistema y
en la capital, de tráfico, de micros, ni nada, sino que para Don Bosco además hubiera sido un gran adelanto. Un gran adelanto. Algunos vecinos con los que hablé, algunos me decían, de ninguno tengo la certeza, que sí la estación de micros, algunos decían que iba a tener un helipuerto, otros decían, todos decían que había un primer piso con restaurantes, y dos diferentes me dijeron que iba a haber un pequeño hotel. Ponele que eso no, pero imagínate Don Bosco cuánto hubiera crecido. Don Bosco, lo del simpático pueblito que decía yo, no es así. Se creó alrededor de la estación, no como Quilmes y Bernal, pero quedó ahí. A diferencia de, justo hoy con Víctor hablábamos de Solano, ¿no? Que son pueblos que se crean después, pero Solano creció un montón y Don Bosco, bueno, no. Sí. De alguna manera, los partidos de la localidad, perdón, las localidades del partido, Solano, Quilmes, Espeleta, tenían su centro y su centro a su vez comunicado directamente con la capital federal. Así como la red de ferrocarriles iba directamente al lugar de la apropiación de la materia prima para llevarla al puerto de Buenos Aires, de alguna manera con los medios de locomoción más locales, colectivos o ferrocarriles, también estaba enfocado de esa manera hacia la capital puerto. Un centro descentralizador, digamos, como hubiera sido el acceso al sudeste, hubiera cambiado todo este esquema y hubiera hecho, creo yo, en la imaginación, un esquema más democrático, más descentralizado, con menos polución para la capital y con más comodidad para los partidos del conurbano que recién se estaban creando, ¿no? Es una hipótesis, nada más, de cómo hubiera sido. Por supuesto, bueno, mientras esperamos alguna otra pregunta o intervención, esta intervención de nosotros cuatro en una historia tan rica como el partido de Quilmes, son solo algunos momentos. Así estaba planteada esta intervención, este encuentro de hoy, algunos momentos, porque realmente la historia de Quilmes da para cada tema un desarrollo enorme, ¿no? Así que hemos tomado algunas perlitas o aquellas cosas más significativas o las que cada uno ha investigado un poco más y puede aportar al resto, ¿no? Inevitablemente tiene un carácter sesgado. Esta no es un encuentro para conocer la historia de Quilmes, sino algunos momentos y además recordar el aniversario, ¿no? Gregory, ¿cómo te va? Buenas noches. Ahí, Gregory. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Jorge, Rodolfo, buenas noches. ¿Cómo estás, Gregory? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Un gusto escucharlos. Y sí, como decía recién el hermano, hay muchas cosas y hay tantas etapas en nuestra historia y que la verdad que sería muy lindo, es muy lindo escuchar, y con el todo respeto que nosotros tenemos hacia a lo que es la historia de Quilmes, ¿no? Porque realmente todos sabemos lo que hemos pasado y lo que se está viviendo actualmente. Así que de cierta forma agradecer, me gustaría en cualquier momento cuando sea propicio, si charlamos un poquito más. Y también desde nuestro punto de vista, ¿no? De los pueblos originarios que estamos establecidos acá en el distrito, ¿no? Sí. Hola, bueno, hola. Quilmes es uno de los pocos partidos de la provincia de Buenos Aires, excepto San Vicente, creo yo, y Varadero, que tuvo una reducción indígena en su origen. Quilmes no es solamente la cerveza, no es el equipo de fútbol de hace más de 100 años, sino también es su origen indígena. Es un pueblo autóctono
prehispánico, y bueno, realmente que le da a este partido una característica, una particularidad única en la provincia de Buenos Aires. Aunque la vieja comunidad india Quilmes en Quilmes se haya extinguido, haya desaparecido, estuvo acá en estas tierras durante muchos años. Y por supuesto, la propia Quilmes sigue existiendo allá en el noroeste de Tucumán, ¿no? No, justamente en Solano tenemos hermanos de la comunidad india Quilmes, actualmente. Jorge. Sí, ahí tenemos justamente algunos familiares, no son directamente familiares de Chaile, pero viven en Solano, como en San Miguel, en San Martín, acá en la zona de Quilmes Oeste también tenemos algunos hermanos de Tucumán, ¿no? De la comunidad india Quilmes. Pero por supuesto que no todos se reconocen, no todos trabajamos en lo que es el respeto a nuestra identidad, a nuestra cultura, ¿no? Desgraciadamente, eso es lo que ha pasado con nosotros, porque muchos de nuestros hermanos comenzamos a aparecer cuando empezaron las excavaciones en la Plaza de Quilmes, por más que sabíamos que acá habían estado nuestros hermanos de Tucumán, muchos aparecieron en ese momento recién, o muchos empezaron a identificarse en ese momento. Porque realmente es más, cuando nos encontramos ahí con los antropólogos en la Plaza San Martín, muchos hermanos nos conocimos recién ahí. Así que, sí, por supuesto que es muy interesante, en ese sentido mucho orgullo, porque para nosotros yo considero que es el único distrito con nombre e historia indígena en la provincia de Buenos Aires. Varadero tuvo una comunidad. Por ejemplo, los toldos también se establecieron ahí, pero casi el 70% de la población de los toldos es mapuche, pero la única que tiene historia y el nombre es el distrito de Quilmes. Por supuesto, con mucho dolor, ¿no? Todo lo que pasó previamente y estas cosas que realmente a veces uno no sabe cómo entenderlo, ¿no? Que justamente en la manzana histórica de nuestro distrito, donde está construida la iglesia, donde está el cementerio indígena, ¿no? Así que justamente por esa razón es donde en su momento se estableció para construir en el año 1999, para construir la huaca en esa zona donde está establecida actualmente. Jorge, creo que querías... Sí, yo quería decir, sí, es un gusto verlo a Gregory. Dos cosas muy incómodas, Gregory, voy a decir. La primera tiene que ver con la reactualización del decreto del Cabildo que establece libre a toda clase de personas, ¿no? El territorio. O sea, eso de clases de personas es algo que habría que bueno, obviamente lo enmarcamos en el contexto liberal de la época revolucionaria, pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, tengo una idea de una supuesta quilmeñidad, entidad quilmeña que recurre a los pueblos originarios en las fiestas, nada más. Y que después los tiene olvidados. Es incómodo, perdóname que lo planteé así, pero hoy lo planteaba. Nos acordamos de que somos Quilmes en la fiesta. Después el resto del año, no voy a decir no le dan bola porque hay señora. Pero es una verdad, Jorge, es una verdad. Es así, ¿no? ¿Coincidís conmigo? Es una verdad porque, Jorge, vos has sido testigo en muchos casos cuando he sido director provincial, el primer director provincial de asuntos indígenas en la provincia de Buenos Aires, para reglamentar la ley provincial. No tenés idea cómo acampamos durante 3 días. Sí, me acuerdo. Somos 3 días al frente de la gobernación antes de que se vaya el gobernador Solá, y teníamos la contra hasta de la misma Secretaría de Derechos Humanos en ese momento. Sí, me acuerdo. Por eso te digo, es incómodo el tema. Por supuesto, y acá en el distrito ni hablar, porque nosotros este año cumplimos 28 años activamente con nuestras ceremonias, con la Pachamama, con el 21 de junio, pero que yo sepa, capaz de la gran mayoría de los que están participando en el Zoom, por ahí nos conocen hace 10 años atrás, pero hace 28 años, este año hace 28 años que nosotros activamente estamos con nuestra ceremonia. Es más,
cuando yo me acuerdo que iba al Consejo Deliberante en su momento, cuando hicimos el primer encuentro, el Inti Raymi acá en el Polideportivo, en ese momento estaba el hermano que en paz descanse, Ariel Bucís, o mismo Aníbal Fernández como intendente, cosas que realmente uno iba al Consejo Deliberante y ¿quién sos vos? Y bueno, a veces para que se acuerden, ¿no? Yo decía el Gregory Sánchez, qué sé yo, porque la verdad que no, el indio Gregorio, el indio Sánchez, porque la verdad es que no había forma como para que al menos empiecen a acordarse, ¿no? Y a lo que nosotros nos facilitó, por ejemplo, mucho también la llegada hacia las universidades, o hacer en el Congreso de la Nación la Pachamama, por supuesto que el tener un periódico que a nosotros nos abrió mucho las puertas, que fue el periódico Sayarina América, que fue el único periódico en la provincia de Buenos Aires declarado de interés municipal, provincial y legislativo nacional. Y hay veces esas cosas, eso es lo que a nosotros nos duele mucho, ¿no? Nosotros quisiéramos participar activamente en las escuelas, porque consideramos que si nuestras raíces no están bien plantadas, por supuesto que no es que vamos a exigir o obligarle a nadie que sea originario, que se identifique, en ese sentido ya somos grandes y no queremos que nos pase lo mismo que nos pasa a nosotros. Hay muchos hermanos que no se identifican justamente porque nos ha pasado tantas cosas en el camino que muchos de esos niegan su origen, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, son cosas que nos han pasado en este momento. Pienso yo que siempre el distrito en lo que es pueblos originarios, fue el distrito que siempre nuestras organizaciones dieron el puntapié inicial hasta a nivel nacional. El primer parlamento indígena se hace en el distrito de Quilmes. La ofrenda de la Pachamama en el Congreso de la Nación durante 3 años consecutivos se hacen desde el distrito de Quilmes con nuestras organizaciones en el Congreso de la Nación. Cosas que anteriormente no se habían hecho, pero que cada año pasan y sin embargo nosotros siempre lo que bregamos es llegar a las escuelas, poner al menos nuestro punto de vista desde nuestra visión, cuál es nuestra postura. Todos ustedes saben que tenemos un pacto de hermandad con la comunidad india Quilmes. Muchas de nuestras organizaciones que están en el distrito de Quilmes no son Quilmes, son tobas, hay hermanos mapuches, hay 3 comunidades tobas en la Yapi, por ejemplo. Pero sin embargo lo que nosotros siempre bregamos, ya que hay una ordenanza municipal, por ejemplo, al menos es no dejar de lado, no olvidarse de ese pacto de hermandad que se firmó en su momento en el gobierno del intendente Geronés. Y de ahí en más... Hay una pregunta de Tony. Sí. Hay una preguntita de Tony, ¿eh? Máximo es Tony, ¿verdad? Sí, es el nombre de mi hijo, sí. Que está relacionado con la exposición de Gregory, ¿no? Rodolfo, la pregunta, ¿no? Quería comentar simplemente, para ver un poco el olvido que tienen las poblaciones indígenas, que Quilmes tiene una calle llamada Ceballos, el primer virrey, pero recién en los últimos años tenemos nombres indígenas, como en escuelas o jardines de infantes, como Fortaleza Quilmes, Martín y King, que están viniendo en los últimos años, pero tenemos calles de virreyes, calles de Lavalle, asesinó un gobernador, calles que van de la mano de la historia oficial. Tenemos que empezar de a poquito a sacar la otra historia debajo de las baldosas. Es que la gente relaciona esto automáticamente con la Catedral de Quilmes. Hoy el 80% de la gente decía felicidades Quilmes, bla, 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 y la foto de la catedral. Y como que olvidamos un poco dónde está plantada la catedral, ¿no? Digamos que nos estamos olvidando de la esencia festejamos algo que no sé si debería ser un festejo. Me parece que no debería ser una conmemoración de una historia perdida más que un festejo de la actualidad. Así lo veía yo hoy, ¿no? Discutí con mucha gente hoy por eso, pero es lindo, es un tema muy interesante. Es un argumento. Aparte del 14 de agosto no hay comprobación de la... Primero sería una fecha triste. Hola, ahí se celebrar la fundación de una reducción, ¿no? Claro. No hay acta de fundación. Yo digo, agarro por el lado que el 14 de agosto es el decreto de extinción, 14 de agosto de 1912.
¿no? Que ha generado Sí, una cuando se confusión escribe en la los ruta. concejales del siglo XX que no sabían mucho de historia. Pero yo prefiero tomarlo por ese lado, ahora, teniendo en cuenta nuestros orígenes, pero no celebrar la congregación de la reducción, ¿no? Porque sabemos lo que es una reducción. Entonces, por ese lado me parece que hay una confusión y en la convención prefiero, me parece bárbaro esto que decís, Máximo, está buenísimo. Creo que la palabra sería la conmemoración de la fecha, La es decir, conmemoración. hacer memoria, ¿no? No es un festejo. Pero además tiene sus aristas, porque tiene la conmemoración del origen de la reducción indígena, que tenía un régimen esclavista y feudal, porque no dejaban de tributar al rey, pero a su vez le da el nombre y el origen a una localidad que hoy, digamos, es moderna. Entonces, algunos pueden asociar esa fecha con un festejo. Me parece que lo más adecuado es hablar de conmemoración con todo lo que implica, ¿no? Claro. Su origen indígena, origen moderno, que incluye la extinción de una reducción que era esclava y feudal, además, ¿no? Ese es un temita realmente para pensar. ¿Qué es, Sí, qué es o cuánto hay de festejo y cuánto hay de conmemoración del hecho, ¿no? En las escuelas vos decís que se está volcando la historia, ¿de qué lado? Porque yo no veo que los chicos hablen de la antigua reducción y no se habla de... Oye, mucha gente ponía el alfajor capitán del espacio, que Claro, está bien, sí, realmente claro. es Está bien, pero... es un hito para nosotros, es un símbolo, pero Claro, realmente ¿puedo decir algo? ponelo en medio de muchas cosas, pero... Perdóname, es ¿Cómo? Tony, no Máximo. Sí, está bien, porque es de mi hijo el Zoom, pero... No, perdón, que disculpame. faltan las maestras. Sí, no. En el último gobierno de la provincia se sacaron muchas fechas que tenían relación con las festividades o con las celebraciones locales. Yo lo que digo que hay que elaborarlo esto, no solo eso, sino que de alguna manera pedir curricularmente en la provincia de Buenos Aires que se hablen de estas cosas. Claro, que fundamental. las pibas sepan por qué el 14 de agosto es el día de Quilmes. Digo, pero eso, bueno, el municipio no lo puede hacer, eso tiene que hacer un diputado, o un pedido del municipio a educación provincial. Pero yo creo que hay fechas, digo, el otro día estábamos hablando con los compañeros y las compañeras el tema de la batalla de Quilmes del 29 y 30, ¿no? Que hoy habló una de ellas, de la que habló Rodi, el tema de las invasiones inglesas, o sea, hay muchos temas que yo creo que aparte le generarían a los pibes y a las pibas mucho más interés, saber, che, obviamente, cuando van al río dicen, che, mirá que por acá bajaron los ingleses, qué sé yo. Claro, aplicarle puntos de referencia y usar eso como para hacer que los chicos entren a la historia y sepan de qué se trata. Y cuando vas caminando por Rivadavia, saber que podés llegar hasta la plaza e imaginarte ahí también el cementerio, la antigua reducción, y no solo ver la catedral, que a mí me gustan ver las catedrales, pero por una cuestión arquitectónica, pero después sabemos todo cómo es la historia. Pero habría que ahondar un poquitito más en eso. Por referencia a nivel provincial, nosotros, diferentes organizaciones a nivel provincial, conseguimos, por ejemplo, que sea un feriado en la provincia de Buenos Aires el 21 de junio. Desde el 2006 está decretado por el Ejecutivo. En su momento, cuando yo fui director provincial, en esos 4 años tuve que ir al Ministerio de Educación para que se acuerden de esa fecha. ¿Por qué? Porque siempre hay una mesa de notables de 12 personas que siempre, aunque ustedes no lo crean, pero no es porque uno tiene... desgraciadamente uno encontraba siempre personas vinculadas a la iglesia, en ese grupo de notables. Entonces, yo no vengo a pedirles un favor, yo simplemente que lo que quería es que en el calendario escolar aparezca un decreto del Ejecutivo, no un favor para mí, ni nada por el estilo, ni un capricho de los pueblos originarios. Claro, Fíjense que sea que parte eso de la currícula, está bien. Así es, en el calendario escolar tendría que estar apareciendo porque es un feriado provincial, y no es por un capricho de los pueblos originarios, porque científicamente está probado que el 21 de junio es el solsticio de invierno del hemisferio sur.
Claro, pero es parte de nuestra historia, que no podemos olvidar. Claro, aparte, todos los pueblos originarios del 21 de junio del hemisferio sur, celebran su año nuevo. Claro. Entonces, bueno, son cosas que muchos, cuando hemos ido a las escuelas, por supuesto que ese es uno de los que uno está bregando constantemente. Nos gustaría también contar con personalidades como ustedes, para que nos acompañen en muchas cosas. Sí. Acá el distrito, por ejemplo, se merece una casa de los pueblos originarios, que realmente consideramos que deberíamos tener una casa, aunque sea como dato, lo que sea, pero la cuestión es tener un lugar donde tenemos hermanos tobas, tenemos hermanos mapuches, tenemos hermanos collas, tenemos hermanos dieguitas, calchaquíes. Claro. O sea, realmente podríamos estar trabajando desde una casa y dar a saber nuestra cocina, música, diferentes cosas, talleres de artesanías. Miren, hace 5 años que nosotros en el colegio, en la IMPA, si no es más todavía, que todos los años, el 12 de octubre, nos invitan a participar de lo que es lo que no se debe festejar. Y los chicos han tomado mucha conciencia en esas cosas. Y a veces nosotros hemos tenido más problemas en llegar a los colegios del Estado y a los colegios particulares, cosas que no deberían de ser. Claro. Pero bueno, desgraciadamente lo seguimos sufriendo. Como les decía, nosotros nos merecemos... Perdón, en el... Gregory, perdón, realmente... Sí. Gregory. Sí, señor. Siga. Mil disculpas, nos quedan solo 4 minutitos. Algunas palabritas que tienen que ver, bueno, con invitarlos a aquellos que les interese todo lo que tenga que ver con lo histórico, cultural. Nuestra agrupación Pueblo Quilmes, bajo sus principios, bien a la lectura de nuestra página web, www.puebloquilmes.com. Allí hay diversos artículos que venimos publicando hace 4 o 5 años, Rodolfo, ¿no? Sí. También anunciarles que en los próximos días vamos a sacar una publicación del ingeniero Rodolfo Cabral, muy, pero muy importante para lo que significa la localidad de Quilmes y también a nivel nacional. Me quedo ahí, creo el misterio nada más. Creemos que va a tener una repercusión enorme a través de una investigación que Rodolfo viene haciendo desde hace tiempo y ha dado sus frutos. Así que nuestra página y en el Facebook, que es nuestro principal medio de comunicación. Y desde ya, bueno, Quilmes es un conglomerado, ¿no? Desde los pueblos originarios hasta, no sé, toda su clase trabajadora, inmigrantes, en fin. Es un conglomerado enorme, no es único, es muy heterogéneo y cada vez se ha ido haciendo más heterogéneo. Pero debemos siempre buscar la unidad de su identidad, de lo que significa Quilmes, que no es solo una palabra, no es fácil definirla, pero está, es, y así nos hemos ido colocando en el concierto de la República Argentina, del país, no solo a través de la cerveza, a través del Capitán del Espacio, lo que fuere, sino también a través de su riquísima historia, que está desde los pueblos originarios hasta hoy, con diversos fenómenos que lo han constituido. Bueno, no sé si mis compañeros querrán agregar algo más. Agradecerles enormemente esta participación y además la persistencia. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a los que nos escucharon y trataremos en la brevedad de colocar la grabación de esta charla en nuestro canal de YouTube, que luego pasaremos la información cómo llegar, se puede decir, al canal. No sé, chicos, ¿algo más? Gracias a todas y todos. Gracias. La verdad que fue un gusto, un momento muy agradable. Muchas gracias. Gracias. Desde ya, muchas gracias a todos también, a disposición
Jorge sabe, nos ponemos en contacto porque realmente nosotros queremos trabajar para que nuestro distrito sea más grande. Así que desde ya muchas gracias. Y cualquier cosa, Jorge, antes que me olvide, desde ya lo voy a convocar a todos. Nos quedan algunas cañas con rudas hechas por hermanos. Yo quiero, anotame. Anotame. Ya les comunico el día lunes, estamos con la entrega, así que cualquier cosita ya le... Por favor. Bueno. Mira, Nani se anota también. Muchas gracias por el encuentro y bueno, esperemos encontrarnos pronto después que pase. Gracias a